Saludos familia para todos, pero muy buenas. Espero que todos estén bien. Contento de compartir este momento. Cuéntenme por favor si me están recepcionando correctamente. Cuéntenme si me escuchan. Vamos a compartir un tiempo importante. Estamos con una serie, con una temática que tiene que ver con lo que vamos a ver en el próximo Simram, ¿sí? Donde estamos hablando de el origen, ¿no? Estamos hablando de los orígenes, estamos hablando allá de lo que ocurrió en el principio, Adán, Eva, la serpiente, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Así que estoy feliz de que compartamos este momento tan importante. Nos preparamos entonces para conectarnos. Les estoy enviando el link ahora mismo para que nadie nos falte, para que todo el mundo pueda estar conectado, para que nadie se lo pierda. Así que vamos a avanzar con esto. A ver, déjenme que lo podamos entonces compartir. A ver si es que podemos compartirlo. Ok, ahí lo estamos enviando. Ya estamos en conexión. Cuéntenme desde dónde nos están viendo. Cuéntenme por favor desde dónde nos están saludando. Cuéntenos, escríbanos por favor. Y nos preparamos para poder hablar del tema. Mucho de qué hablar, muchísimos puntos importantísimos que desarrollar. Así que acá estamos para poder analizar esto en profundidad, para poder verlo ok, perfecto. Ok, cuéntenos entonces de dónde nos están recepcionando, quiénes nos están viendo. Estamos con un tema precioso, estamos hablando de lo que pasó en el comienzo y estamos tratando de poder darle aplicación, ¿no? Porque ustedes saben, como conocedores de todo esto, como lectores, e incluso aquí en Occidente, como conocedores tradicionales de la Biblia, de la idea de la creación, sabemos de que cuesta muy mucho practicar de alguna manera lo que verdaderamente ocurrió en aquel acontecimiento. Así que, ok, vamos a saludar. Cuéntenos por favor a quién tenemos con nosotros. Acá tenemos a Danielito Benavide, dice saludo apóstol desde Cutralcó, Neuquén, Argentina. Saludos Danielito, un abrazo gigante. Dice Danielito, tremendo el tema de ayer. Sí, la gente que no ha visto el tema de ayer tiene que conectarlo. Es muy importante que no se vayan a perder el tema de ayer, que definitivamente nos va a abrir la comprensión, el entendimiento, que nos va a llevar a entender una serie de cosas que son fundamentales, ¿sí? Pero muy importante. Por acá lo tenemos a Alexis, un abrazo grande para Alexis. Cuéntenos desde dónde nos están viendo. Yubeidis, un abrazo grande para Yubeidis Blanco, que ya está conectada con nosotros. Bienvenidos. Por acá tenemos a Van Pris, saludo, dice Apóstol Vanessa. Un abrazo grande. Para Milagros, un abrazo grande para Mila. Un abrazo gigante. Contento de saludarles. Por acá está Nélida Lidia, un abrazo grande ahí para Barcelona. Angelita, muy bienvenida. Acá para Alexis también, que nos está saludando desde Mendoza. Un abrazo gigante para esas tierras mendocinas. Albertito Maidana, que se está conectando ahora mismo, dice desde San Luis. Un abrazo gigante para todos ustedes. Bien, acá estamos preparando, entonces calentando motores para lo que vamos a tener en los próximos minutos. Vamos a centrarnos fuertemente en poder decodificar o descifrar escrituralmente el concepto de Eva, para que nosotros podamos entender lo importante que tiene que ver con ello. Mucha gente se estará preguntando y diciendo, bueno, pero no es importante que hablemos de la serpiente. Déjenme contarles algo rápidamente para que podamos entender esto del origen de nuestra civilización, del diseño creacional de Dios para poder tratar con los seres humanos
que con la serpiente no se puede hacer nada, porque la Biblia es clara al respecto. Dice que sangre y carne, ¿sí?, no heredarán el reino de los cielos. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Entonces sí tenemos que trabajar en algo fundamental, ¿no? En algo fundamental que es determinante en la relación con nuestra parte animal, que es nuestra alma. Eso está tipificado, ¿no?, en la persona de Eva. Fíjense la grandeza del Creador, porque yo pensaba por un momento qué sería de nosotros si Él nos hubiera dejado todo este designio de mandamientos y no nos hubiera decodificado o no lo hubiera separado para que nosotros lo podamos identificar correctamente. De esta manera podemos entender correctamente qué es Eva, cómo funciona, de qué se trata y demás, ¿no? Cuáles son sus fuertes, cuáles son sus debilidades, y necesitamos entender verdaderamente nuestra alma, algo que cuesta mucho comprenderlo, pero claro, por eso el Creador decidió hacerlo como lo hizo, ¿no? Todo este proyecto, todo este prototipo, y que el hombre se pueda ver reflejado en una Eva, entonces una mujer. Por supuesto que lo vamos a explicar en los próximos minutos para que nadie vaya a confundir o malinterpretar algunos conceptos. Bien, por acá lo tenemos a Alfredito, un abrazo grande para Hilda y Alfredo ahí en Paraná. Abel, un abrazo gigante desde México. Abelito, un abrazo gigante. Carmen, un abrazo grande que nos está saludando. Yo me imagino que desde por allá, el sur argentino. Olga, un abrazo grande. Los veo prontito. Acá estamos calibrando, hace unos momentos estábamos calibrando todo. La gira por México y Estados Unidos. Un abrazo grande para Sergito Galeto, que nos está saludando de San Genaro. Un abrazo grande para el apóstol Sergio. Por acá está Slavi, un abrazo grande para Slavi. Ya recibí el mensaje, Slavi, así que nos preparamos para agosto, Dios mediante, para entrarle a esa Bulgaria extraordinaria y Turquía. Un abrazo gigante para todos. Por acá lo tenemos a Carlitos, un abrazo grande para Carlito, que nos está saludando desde Málaga, España, y Florpi, sí, que nos está saludando también ahora mismo. Un abrazo gigante para Flor, ahí en México, seguramente, o en Estados Unidos. Un abrazo grande para Flor. Bien, bienvenidos entonces a este momento. Déjenme hacer un pequeño repaso, un breve repaso para que podamos entender de qué estamos hablando, qué es lo que estamos tratando de desarrollar. Prepárense quienes entiendan que tienen algo que aportar, quienes entiendan que tienen algo para soltar y para liberar. Entonces me piden el acceso para poder compartir la pantalla. Por supuesto, sean breves, les voy a dar algunos minutos para que puedan aportar algunos conceptos y algunos principios que creen que son importantes, que tienen que ver con la temática. Y déjenme explicarles de dónde estamos trabajando, ¿no? Estamos hablando desde el huerto como el lugar de la asignación del Creador para el hombre, ¿no? Y vemos nosotros de que en el huerto se establecieron tres personajes que son una sombra y una figura de nuestra naturaleza. Somos tripartitos, tres personajes fundamentales dentro del huerto: el bien y el mal delante de ellos, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento. Vemos de que no es difícil de entender si lo vemos de esa manera a nivel parábola. Y nos damos cuenta que la idea de entenderlo de esta manera es que nosotros podamos entender, ¿sí?, la delegación de las responsabilidades de cada área del ser integral. Voy a explicar este misterio. Sabemos nosotros que cuando se produjo la caída dentro del huerto, el Creador habló específicamente con cada una de las partes. Habló específicamente con una parte, con la serpiente, y le dijo cuál sería su destino. Habló con Eva y habló con Adán. Entonces eso nos muestra cuál es el nivel de responsabilidad de cada una de nuestras áreas de nuestro ser integral, de nuestra alma, de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo representado en la serpiente, nuestro alma representado en Eva y nuestro espíritu representado en Adán. De esa manera no es difícil entender del grado de responsabilidad de cada una de nuestras áreas. Yo les decía ayer que cuando se delegó la responsabilidad de la caída en la vida de Adán, sabemos nosotros que en sí mismo, para Adán,
toda la repercusión, no hubo un cambio de naturaleza en ningún sentido, sino que todo repercutió ya en el escenario en el que Adán se iba a tener que desarrollar. Por supuesto que esto no es absoluto, quiere decir que es absolutamente restaurable, que Adán salía al campo y Adán, en el momento que tomara decisiones correctas, inteligentes y coherentes, podía volver al huerto, pero ya sabemos que no fue eso lo que ocurrió. Eso quiere decir, ¿sí?, de que hay gente que me ha dicho, bueno, pero si Adán hubiera querido volver al huerto no hubiera podido porque no estaba Cristo. Sí, Cristo estaba. La Biblia dice claramente que la voz de Jehová se paseaba a la luz del día dentro del huerto. Y sabemos nosotros que la voz de Jehová es el Verbo, y el Verbo es nuestro Señor Jesucristo. Por eso San Juan, cuando comienza explica algo tan importante, donde él nos dice a nosotros de que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Claro, nos está dejando claro que aquella voz que se paseaba a la luz del día dentro del huerto no era ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo, que se paseaba en medio de todo aquello. Entonces necesitamos nosotros entender, ¿no? En otro sentido también lo explica como el árbol de la vida. Pero ok, vamos a analizar algo. Facundito está por acá, un abrazo grande para Facundo, que seguramente en un momento lo tenemos con nosotros. Marianela está por acá también, mi hermana, un abrazo grande para ella. La tenemos también a Ashi Pink, que nos está saludando, dice desde Iguazú, un abrazo grande para las cataratas del Iguazú. Por acá lo tenemos a Víctor Hugo Aguirre, que nos está saludando desde Comodoro de Rivadavia, y Marito Camacho, que nos vemos este próximo fin de semana. Un abrazo grande para todos ustedes. Acá estamos entonces, estamos tratando de decodificar, de descifrar, de poder mostrar de manera inteligente, practicable, verdaderamente lo que pasó ahí en el huerto. Sabemos nosotros que cuando Dios habló con Adán, lo que le sacó en cara o lo que le reclamó el creador a Adán es que había oído a su esposa. Y vemos nosotros, en este caso, a su Eva, y sabemos que le había obedecido, y sabemos de que a Eva el hecho de haber prestado atención o de haber tomado en cuenta, ¿no?, la opinión, en este caso, de la serpiente. Pero necesitamos nosotros entender entonces cómo funciona, porque hay un eslabón o una bisagra entre el cuerpo, ¿sí?, entre la parte animal, hay una bisagra entre la parte animal y entre la parte espiritual. Y eso nosotros necesitamos entender de que es el alma. Y esa alma podríamos decir tranquilamente que fue la que llevó la peor parte cuando se produjo toda esta caída, cuando se produjo este acontecimiento. Entonces vemos nosotros que se produce algo en Génesis capítulo 3, sería bueno que lo pudiéramos ver. En el verso 4 se dictaminó algo contra la serpiente o contra nuestra parte animal. Es importante que entendamos esto, que lo que le ocurrió a la serpiente o de lo que le ocurrió a la serpiente nosotros no estamos exentos. Por eso que nosotros, que éramos seres netamente espirituales, que éramos seres con una capacidad semejante a la del Creador, que teníamos capacidades casi astronómicas, sin límites de conocimiento, terminamos nosotros sujetos por las leyes de gravedad, sujetos prácticamente arrastrándonos sobre la faz de la tierra. Es importante que entendamos esto, es importante que entendamos que lo que le ocurrió a la serpiente, al cuerpo animal que Dios estableció dentro del huerto como una sombra y una figura, no es ni más ni menos que lo que nos ocurrió a nosotros. Y nos ocurre a nosotros porque sabemos que lo único que nos puede elevar, según la Biblia, son los pensamientos. Y lo aclara la Escritura. Aclara que sus pensamientos son altos, son más altos que los nuestros. Se tiene que producir en la vida de nosotros un cambio en esa estructura del pensamiento, y eso no está ni más ni menos que en el alma. Entonces le dijo algo muy importante, ¿no? Le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre ti y tu simiente, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fíjese la importancia de todo esto, ¿no? Pondré enemistad entre ti y tu simiente, ¿sí? Y dice, y la simiente suya, en este caso la de la serpiente. O sea que se produce un conflicto. No se produce con el Adán el conflicto. El Adán no se produce el conflicto entre el Adán y la Eva, o entre el Adán y la serpiente. Se produce el conflicto entre el alma,
¿sí? Entre tu alma y tu parte animal. Ahí es donde tienes el conflicto. Por eso es que te pueden ocurrir una serie de cosas, como por ejemplo, algo muy común dentro de las patologías conductuales del ser humano, te puede ocurrir, que eso no es ninguna novedad, te puede ocurrir o nos ocurre constantemente de que pensamos una cosa y sentimos otra. Se produce una separación en nosotros. Se produce que deseamos algo, pero nuestra mente nos dice que no está bien desear aquello. Se produce una discordancia entre lo que pensamos y lo que sentimos constantemente. El apóstol Pablo le llama, sí, acusación. Se le llama acusación, se le llama culpa, también se le llama vergüenza. Son un montón de emociones negativas. Todas las emociones negativas se derivan de la más poderosa emoción negativa que existe, porque en realidad emoción negativa existe solo una, el resto son todas derivados. ¿Cuál es la emoción negativa? La más negativa de todas, que es ni más ni menos que justamente la antagónica al amor. Lo antagónico al amor es el miedo, y del miedo se desprenden todo el resto de emociones negativas en la vida del hombre. Ese es el gran problema que ocurrió entonces en el huerto. En el huerto vemos nosotros que nuestra alma se produjo o entró en conflicto nuestra alma con nuestro cuerpo cuando nuestra alma era superior a nuestro cuerpo. En la escala de valores estaba la serpiente, estaba Eva y estaba Adán. Pero vemos nosotros que se produce un conflicto donde la serpiente es llevada a la dimensión del alma, en este caso a la dimensión de la Eva. Y se produce un conflicto entre ellas. Si usted lo analiza, Dios está profetizando que habrá acá un conflicto perpetuo, ¿no? Pondré dice, enemistad entre ti y la mujer. Dice, y entre tu simiente y la simiente suya. Y esto es algo que pocas personas se van a atrever a confesar, a creer, pero la Biblia acá es clara. La Biblia dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando entre la serpiente y la Eva. Está hablando entre el cuerpo y el alma. Dice, pondré una enemistad. Ahora la pregunta es, ¿hasta ese momento entonces eran amigos? Quiero que comprenda, porque la mayoría de las personas, cuando uno le comienza a descodificar las verdades, la gente lo ha leído 350.000 veces, pero si usted a alguien le dice que en el principio había una relación entre la serpiente y ellos, le van a decir que eso es imposible, que eso es un pensamiento hereje. Pero la Biblia es clara. Dice que desde ahí en adelante se produjo una enemistad entre ellos. Entonces la pregunta es, hasta el momento entonces que había. Para que se pueda producir una enemistad es porque hasta el momento había una amistad. ¿Qué es lo que se produce en nosotros? Una enemistad entre nuestro cuerpo y entre nuestra alma. Esa enemistad, esa desarmonización que nosotros tenemos es una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo vino a reparar en la cruz del Calvario. Que nosotros podamos reorganizar el orden en nuestro interior, ya que yo le dije en el video de ayer de que el problema no es los elementos dentro del huerto que estaban proporcionados y ordenadamente establecidos o espacialmente ordenados, sino que el problema es el desorden. Cuando quien es en este caso la parte animal, que es solamente el vehículo para que Adán y para que Eva pudiera cumplir el propósito para el cual ellos habían nacido, que era restaurar lo que había ocurrido preexistencialmente, porque de no tener que restaurar nada, no tendría sentido entonces toda esta película. Vinieron a la tierra para restaurar algo. Ok, voy a saludar a algunas vidas que nos están saludando. Por acá lo tenemos entonces a Tabita, que nos saluda desde Noruega. Carmen dice desde Ushuaia. Miren desde dónde nos está saludando. Por acá tenemos a Casa Apostólica Emanuel, un abrazo grande, dice desde Mendoza. Un abrazo gigante para ustedes. Por acá lo tenemos a Leo
dice Leocadia, dice desde Paraná, un abrazo grande para Camiolo también, un abrazo gigante. Por acá está Raulito García, un abrazo grande, apóstol, que nos vemos dentro de unos días con la ayuda del Padre ahí en México. Un abrazo gigante para ustedes. Dice, se debe suprimir el miedo. Claro, el miedo, déjenme contarles algo, mientras nosotros estemos en nuestro cuerpo, el miedo va a estar en la tierra y el miedo va a estar en nosotros. El tema no es vivir sin ausencia de miedo, porque si no seríamos temerarios. Recuerden de que nosotros somos seres caídos en proceso de restauración y tenemos que lidiar o trabajar con las mismas cosas que tenía que trabajar Adán. Es el mismo proceso de restauración. Lo único que cambia, si ustedes leen la escritura, lo único que cambia es la metamorfosis, o lo único que cambia es antropomórficamente, ¿sí? La serpiente sufre un cambio. Vemos nosotros de que pasa de volar, pasa a arrastrarse sobre el pecho en tierra. O sea que experimenta un cambio. Es el cambio o la involución, es la involución corporal, ¿sí?, que experimentó la serpiente, que es el que nosotros experimentamos. Por eso es que de ahí en adelante Adán comenzaría, ¿sí?, un declive evolutivo, un declive, ¿sí?, biológico, para comenzar a vivir cada vez menos. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Algo que estaba pensado que durara una determinada cantidad de tiempo se terminó acortando por causa de ello. Por acá tenemos a Van Pris. Ok, decíamos entonces de que se debe suprimir el miedo. Claro, el miedo se tiene que controlar en el amor. Es importante que entendamos eso. Eso es lo que le pasaba a ellos dentro del huerto. La serpiente no era alguien que apareció. La serpiente convivió con ellos y existió en el medio en el que Dios había creado todo. Si ustedes leen la Biblia, los reptiles habían sido creados por el Creador. Entonces, ahora piensen por un momento que el orden era de que fuera Adán la cabeza de la creación, Eva y la serpiente, que es o la creación animal, que es una sombra y una figura de nuestra naturaleza. Nosotros también somos seres tripartitos, tenemos la esencia primordial en nosotros que tiene que ver con nuestro espíritu, pero para que nuestro espíritu vuelva a donde pertenece verdaderamente, a desarrollar el propósito, va a ser fundamental la forma en la que nosotros manejemos a Eva, la forma en la que nosotros, número uno, la separemos de nosotros. Va a haber que manifestarla. Va a haber que, escuchen esto, va a haber que sacarla de nosotros. Va a haber que conservarle el ADN a nuestra Eva. Por eso cada ser humano, hombre o mujer, tiene una Eva, tiene una parte emocional, ¿sí?, en su interior, que la tiene que separar de eso. O sea, tiene que saber sacarla. Y una de las cosas que deja la Biblia en claro al sacarla de la costilla es que se tiene que conservar el ADN. ¿Por qué? Déjenme que les explique. Hay muchísima gente que ha manifestado un alma, o sea, ha manifestado una Eva, o ha manifestado emociones, sentimientos y pensamientos que no son propios. No tienen el ADN de ellos. Tienen el ADN del personaje público, tienen el ADN del influencer, tienen el ADN del líder, del gurú, ¿sí?, o del guía o del mentor. No tiene el ADN personal. Por eso es importante que entendamos lo que ocurrió con Adán. Adán tuvo que separar a la Eva. Número uno, escuchen esto. No se puede separar si yo no lo separo desde la profundidad de mi sueño. La profundidad de mi sueño tiene que ver con el hecho de todo aquel bagaje de conocimiento que yo tengo preexistencial. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, mis dones. Entonces, cuando yo manifiesto mis emociones, mis pensamientos y mis talentos, desde, por ejemplo, mis dones con los cuales yo he sido equipado preexistencialmente, entonces se mantiene el ADN de la genética que yo tengo, de mi genética. Si no, yo vengo a ser una especie de avatar de tercero, o yo vengo a ser una copia de mal gusto de cualquier otro, y nunca desarrollo mi propio ser, mi propia naturaleza. Por eso es tan importante en este tiempo que vivimos de que los seres humanos puedan desarrollar lo que verdaderamente son. El desarrollar lo que verdaderamente yo tengo en mi interior
¿sí? O sacarlo o exteriorizarlo, es poder sacar a esa Eva. ¿Cómo se manifiesta? En forma de emociones. Voy a mencionar una extraordinaria, pasión verdaderamente por lo que hago. No, en forma de pensamiento, voy a dar un ejemplo, en forma de creatividad o de inteligencia. Entonces, cuando un ser humano manifiesta esto, entonces comienza a vivir una vida extraordinaria. Cuando ustedes ven a la mayoría de nosotros, ustedes se dan cuenta que ninguno de nosotros ha podido manifestar a la Eva. Nos cuesta muchísimo, porque ninguno de nosotros somos originales, legítimos. Ninguno de nosotros hemos podido manifestar una emoción, un pensamiento o un sentimiento original de nosotros. Entonces nosotros somos constantemente una copia de terceros, constantemente. Perdemos la originalidad. Vemos que Adán tuvo que sacarla a ella. Una vez que la sacó a ella, era muy importante mantener esa originalidad en ella. Ahora, cuando se complicó todo, cuando vemos nosotros que hay una contaminación, se produce una ruptura del orden, ¿no? Porque el alma tenía que ser influencia sobre el cuerpo o sobre la creación. Sabemos nosotros de que esa serpiente que estaba en el huerto, si usted lee atentamente, Dios lo había puesto a Adán para que Adán le diera propósito a la víbora. Por eso es que tenía que llamarla con un nombre, y nombre es propósito. O sea que Adán era el encargado de darle propósito. Primero tenía que manifestar el alma, los dones, los talentos, las capacidades y las habilidades, los pensamientos. Tenía que exteriorizarlos, manteniendo el ADN de su espíritu, la genética de su estructura, verdaderamente. Y luego tenían que ser de influencia sobre toda la creación, incluyendo esa víbora que estaba dentro del huerto. Pero ocurrió al revés. Ocurrió que la creación terminó influyendo sobre la vida de Eva. Eso es lo que nos ocurre a nosotros constantemente. La mayoría de nosotros terminamos tomando decisiones en la vida, ¿sí? De alguna manera influenciados por toda la circunstancia externa. Por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que sentimos, por lo que percibimos, y terminamos tomando decisiones de manera incorrecta. Necesitamos recuperar entonces ese diseño. Vemos nosotros la importancia de ser genuino, la importancia, cualquier cosa, se llame como se llame, ¿no? Póngale el nombre que usted quiera, que nos fabrique en serie. O sea, y no está mal. El problema no es que nos fabriquen en serie, que nos formen en serie, que nos desarrollen en serie, sino que el problema está en que no podamos desarrollar nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, conservando los genes de nuestra esencia primordial del ser, como le pasó a Adán. Por supuesto que para eso se tiene que producir un sueño profundo. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas que están depositadas en tu espíritu no están a flor de piel. Lo que está a flor de piel en tu vida es el alma, ¿sí? En tu alma está a flor de piel, ¿sí? El hecho de las emociones, los sentimientos, los pensamientos. Eso es algo que está a flor de piel, o sea, de manera superficial en tu ser. Para poder entender esto, tengo que ahondar en mí. Eso se llama un sueño profundo. Eso se llama el hecho de poder bucear en lo interior de mi ser, poder entender de que yo lo tengo en mi interior. Y eso viene con algo que se llama conciencia. Conciencia significa autoconocimiento. Significa que yo voy a conocer lo que tengo en mi interior, que voy a trabajar con lo que tengo en mi interior. Yo tengo que saber cuáles son mis dones, mis habilidades, mis capacidades, las naturales, las espirituales. Tengo que conocerme. Luego tengo que conocer de que tengo capacidades infinitas en todos los sentidos, y que nosotros, por ende, los seres humanos, hemos desarrollado en un nivel muy bajo todas esas capacidades. Pero fíjese la grandeza del Creador, cómo lo dejó todo establecido para que nosotros pudiéramos identificar parte por parte toda esa naturaleza. Entonces, la serpiente debería, sin ningún tipo de problemática, o sea, la parte animal, que es donde se va a manifestar la sintomatología. Escuche, ¿cómo comienza la enfermedad? Número 1, comienza con no poder tener el sueño profundo.
Uno, eso nos ocurre no solamente en el ámbito espiritual, sino, o en el plano astral, como quieran llamarle, sino que eso también nos ocurre en el plano biológico. Una persona que no tiene un sueño, ¿sí?, de dimensiones profundas, ¿sí?, de dimensiones verdaderamente profundas, más allá del REM, más allá incluso del teta, del gamma, es gente que no se puede restaurar. ¿Por qué? Porque biológicamente nosotros nos restauramos cuando dormimos. Cuando dormimos se produce la sanidad en nuestro cuerpo. Mucha gente lo debe haber experimentado. Usted nunca va a notar una experiencia de sanidad más marcada que cuando duerme. Cuando amanece, amanece mejor. Cuando amanece, amanece despejado. Cuando amanece, amanece que se retiró la fiebre, se retiró la dolencia, se retiró el dolor. Entonces, es importante que nosotros entendamos el paralelismo que hay. Entonces, si no se produce verdaderamente un sueño profundo, si no se puede producir un sueño profundo en el interior del ser espiritual, no se puede manifestar todo el potencial que nosotros tenemos allá adentro, que es la forma en la que nosotros lo sacamos. La Biblia dice: entra a tu habitación en lo profundo de mi ser, y cerrada la puerta, sí, ora a tu Padre que te ve, no que te oye, que te ve en el secreto, y tu Padre que te ve en el secreto te va a recompensar en público. Eso habla de una relación en la habitación más sagrada que nosotros los seres humanos tenemos en nuestro interior. Eso habla de una relación interna del ser que yo aprendo de alguna manera a tener con el Creador en mi interior. Entonces comienza a manifestarse de alguna manera públicamente o exteriormente la sintomatología. Cuando esto es al revés, lo que se manifiesta es una especie de patología, primeramente en el alma, y luego no va a tardar mucho tiempo en manifestarse a nivel biológico. Ok, por acá tenemos a Nehemías que nos está saludando. Ahí le voy a pedir que se conecte. Está con nosotros por acá May Iguazú. Un abrazo grande para las cataratas, para toda la gente linda por allá. Un abrazo gigante. Dice: el ser humano se vuelve recurrente, pregunta Van Pris. Por acá nos dice: reinicio del sistema en 90. Reinicio del sistema en 90. Sergio Galeto nos dice: Sergito, un abrazo. Dice: Eva se tiene que enamorar de Cristo, ya que su primer marido, Adán, murió. Dice: puede casarse con Cristo y tener intimidad con Él sin adulterar. Romanos 7. Dice: no es para matrimonio, es una comparación. Mientras Adán esté vivo en nosotros, adulteramos. Ok, déjenme que analicemos algo acá, que quiero leerlo de nuevo para poderlo entender correctamente. Eva se tiene que enamorar de Cristo, ya que su primer marido, Adán, murió. Puede casarse con Cristo y tener intimidad con Él sin adulterar. Romanos 7. No es para matrimonios, es una, dice, comparación. Mientras Adán esté vivo en nosotros, adulteramos. Claro, déjenme que les cuente, por favor, un poquito de esto. Está diciendo una cosa muy importante, Sergio, y que nos viene clarísimo para poder aclarar este punto. Déjenme explicarles, por favor, qué es lo que nos está mostrando la Biblia. La Biblia nos está mostrando que cuando se produjo la desarmonización en Adán, que se produjo, entonces sabemos nosotros que se produjo la muerte. Esa muerte, escuchen lo que quiero explicarles, esa muerte espiritual que se produjo en Adán, pero también sabemos que la muerte espiritual que se produjo en Adán no es una muerte definitiva. Eso es importante que lo entendamos. Mucha gente va a decir: pero ¿cómo sabe que no es definitiva? Si Adán, que era un precursor de una dimensión de salvación para los hombres, recuerden que tiene o goza del mismo nombre que Jesús, o Jesús goza del mismo nombre que él, el postrer Adán. Vemos nosotros de que tiene restauración esa muerte, que es de alguna manera la condición de muerte en la que nos encontramos todos. Y ahí es donde entra Cristo en medio de todo esto. ¿Por qué? Porque Cristo es el postrer Adán. Pero no quiere decir que el primer Adán, o sea, nuestra naturaleza, escuche esto, nuestra naturaleza,
adámica haya sido desechada. Quiere decir que la naturaleza de Cristo vino a restaurarla todas las cosas. Ahí es donde se produce una restauración del ser. Se produce, ya que el plan original tiene que ver con ello. Ahora, la gente tiene un dilema, porque entonces, ¿cómo lo explicamos? Recuerden de que Adán es hermano mayor, por eso cuando le preguntaron, entre los judíos había una idea, que cuando un hermano no lograba levantar descendencia, venía el hermano que seguía, o sea, el menor, al que había muerto y le levantaba descendencia. Eso es lo que hizo Jesús en este caso. Nuestro hermano mayor, en este caso Adán, muere, viene otro hermano que le consigue, ¿sí? O secuencialmente le sigue, y en este caso es el Cristo. Ahora, ¿qué es la operación que se tiene que producir en todo esto? ¿Cuál es el misterio que se tiene que producir en todo esto? Que nosotros tenemos, escuche, porque si no volvemos a repetir la historia, nosotros debemos aprender del área que lo llevó, en este caso a Adán, a perder el propósito y a perder ese tiempo de vida. Y necesitamos entender que tiene un papel fundamental que ver su Eva. Y su Eva tiene que ver con su alma. Y tiene que ver con la serpiente, que es la parte animal del ser humano, que de alguna manera no se puede corromper en la vida de nosotros. ¿Se puede mantener todo esto ordenado en la vida de nosotros? Absolutamente. Se puede ordenar absolutamente en la vida de nosotros. Ahora, vemos nosotros que constantemente entonces se está haciendo una analogía. ¿Cuándo se produce la boda? En este caso, que la Biblia muestra de que es la humanidad, ¿sí? La humanidad, ahí se produce la restauración. La humanidad, en esa parte de la Eva, en este caso la postrer Eva, ¿sí? Se casa, se produce una boda, se la conoce como las bodas del Cordero. O sea que quiere decir que se restaura esa unidad compuesta entre el alma y el espíritu del hombre. Esa boda nos da a entender. ¿Por qué? Porque nosotros en el espíritu lo tenemos a Cristo. Y no es que Cristo viene mañana, pasado o ayer a la vida de nosotros, sino que Cristo siempre ha estado. Recuerde que Cristo es Dios. No lo podemos bajar de escalafón, no le podemos dar un nivel menos preponderante. Cristo es Dios y eso siempre ha estado. A la verdad, el Espíritu siempre está dispuesto. Nosotros tenemos esa parte de nosotros, pero se tiene que producir la armonización, se tiene que producir la correcta fusión entre nosotros y nuestra alma. Es lo que está mostrando ese evento extraordinario que lo vemos nosotros. La forma que a Dios le plació mostrárnoslo es a través de la relación del hombre y la mujer. Esa empresa llevada a cabo, que es la fusión entre ambos, es el éxito de la humanidad. El hecho de que podamos producir un equilibrio coherente en nuestro interior, en nuestro espíritu, que es figura de un Adán, que es figura, escuchen esto, postrer, ¿sí? Adán, de un Cristo también, como quiera llamarlo, y la restauración de todas las cosas con nuestra alma, que es la Eva. Esa fusión perfecta es la que no puede pervertirse. ¿Cuándo se produce de alguna manera el adulterio? Como lo está mencionando Sergio, cuando entra a tallar la serpiente. La serpiente, vemos nosotros que Pablo tiene una concepción mucho más profunda que en el propio Génesis. Y Pablo habla entonces de una infidelidad o de un adulterio. ¿Por qué? Porque vemos nosotros que para que se pudiera producir el adulterio entre Adán y entre Eva, tuvo que haber tenido una participación la víbora. Y tuvo un resultado negativo, los frutos negativos. Quiero que comprenda que cuando hay un mal apareamiento, cuando hay una mala relación que no es de amor entre el alma y el espíritu del hombre, los frutos, los resultados, la Biblia los describe como hijos, ¿sí? Pero no son solo hijos biológicos. En este caso, uno de ellos fue Caín. Pero piense por un momento que los resultados en la vida, en todos los órdenes de la vida, son frutos que el Creador no los reconoce. Por eso dice el libro de Oseas
que los hombres le presentaron a él hijos extraños, o sea, frutos extraños, resultados extraños, que no eran el resultado de la correcta fusión entre el postrer Adán y la Eva restaurada, sino que eran el resultado de la Eva, ¿sí?, con algún ser de algún otro tipo, y estaba dando resultados hijos extraños. Espero que se esté entendiendo. Ok, es muy profundo, pero necesitamos entenderlo. Ok, Ashi dice, el sueño profundo, etapa REM, dura aproximadamente 90 minutos. Entra en un proceso de restauración. Importantísimo eso, me gusta. Ok, acá nos está mencionando entonces Pink, el sueño profundo, la etapa REM dura aproximadamente 90 minutos. Así es, entra en un proceso de restauración, reinicio y revisión celular. Se produce lo que incluso la ciencia dice que se produce un milagro, ¿no?, cuando entramos en esos niveles de sueño. Y realmente importante. Fabiancito Dobarro dice, buenas tardes, ¿cómo están? Saludos desde Buenos Aires. Un abrazo para Fabiancito. Ok, Romanos 7 dice, Romanos 7 no es una doctrina para matrimonio, totalmente, es una analogía para poder entender la relación alma y espíritu, en este caso, o también iglesia-Cristo. Pero escuchen lo que voy a explicarle. ¿Por qué no hablo exactamente, Sergito, de una relación, ¿sí?, iglesia-Cristo? Y voy a explicarles por qué. Déjenme que yo se los explique. Y no es que no exista, es que existe y está mencionada. Pero esa verdad que menciona Pablo tiene una profundidad que él quería que nosotros la decodifiquemos en este tiempo, y es que la estamos decodificando. Y déjenme que les explique cuál ha sido el problema de no entender la profundidad de esa expresión. Lo voy a explicar. Tenemos a muchísima gente que cree que ser parte de la iglesia es ser parte de una congregación, número uno. Número dos, creen que con ser parte de la congregación yo ya soy la futura esposa de Cristo. Pero no han solucionado el problema fundamental de la funcionabilidad alma y espíritu. O sea que no se terminó de arreglar la problemática. Por eso es que necesitamos ahondar en esto y hacer un trabajo personalizado con los seres humanos para que descubran y ellos se encuentren cómo funcionan a nivel relacional entre el alma y el espíritu, verdaderamente. En el espíritu residen los diseños, en el espíritu residen las habilidades, los talentos que nosotros hemos recibido, ¿sí?, de manera preexistencial. Entonces me tengo que hacer una pregunta muy sencilla, porque hay un test para esto. Ok, ¿tengo dones preexistenciales? Los tengo. ¿Los estoy desarrollando? No los estoy desarrollando. ¿Los estoy exteriorizando a través de Eva, a través de mi alma? ¿Los estoy exteriorizando a través de la pasión, a través del ingenio? Entonces, por más religión que yo tenga, no estoy cumpliendo con el propósito fundamental de yo restaurar esa armonía. Sigo teniendo una separación en mi interior y estoy siendo el portador de una religión sin que yo haya podido entender verdaderamente que yo tengo algo que resolver en mi interior. Entonces, ¿puedo tener una religión y estar dividido? Puedo tener una religión y estar dividido toda la vida. Entonces, ¿cómo hacemos para tener una religión pura, sana, limpia? Es que tengo que entender estos puntos. Y tengo que entender cuáles son las evidencias, escuche, antropomórficas. O sea, hay evidencias corporales de que yo he visto esto, por supuesto. La caída produjo una alteración antropomórfica en la parte animal de Adán. Entonces, la restauración tiene que producir una alteración o una restauración antropomórfica en nuestra vida. ¿Se tiene que ver? Por supuesto que se tiene que ver. Por eso Pablo, por eso la Biblia le llama lo que son los frutos del Espíritu. O sea que comienzan a exteriorizarse. Ya no están en lo recóndito de mi ser escondido, sino que ahora se comienzan a ver. Y se comienza a ver el amor, la paciencia, la paz, la mansedumbre, la humildad. Entonces necesitamos ir a esa dimensión. Tenemos orgullosos, soberbios, altivos, altaneros, envidiosos, egoístas, pero ellos dicen, yo pertenezco a la esposa de Cristo, yo soy parte de la iglesia. Necesitamos recuperar esa esencia para que de alguna manera se pueda entender el concepto. Romanos 7 no es una doctrina para matrimonio, sino para mostrarnos nuestra posición frente al Adán que murió, nuestro marido que es Cristo. Absolutamente.
lo creo completamente. Por eso, quiera Dios que me estén entendiendo el concepto, luego quien tenga que subir para preguntar algo y lo platiquemos, lo hacemos. La religión es el féretro del cuerpo místico y natural. Por eso Jesús habló a una madre y le dijo que en su entorno, le dijo en su entorno, quien lo lleva al entierro eran sus amigos. Tremendo, Fabián, eso es muy grande. Yo he hablado de eso y la liberación de esa estructura, ¿no? Cuando lo llevaban, cuando lo llevaba la viuda de Naín a su hijo. Alberto, por acá nos está saludando Marquito, un abrazo grande para Marquito. Sergio Galeto dice amén, Sergito, un abrazo grande. Albertito dice por acá, dice, y el mismo Dios de paz santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo, Alberto, ese versículo. Ayúdenme con los versos que Dios les esté trayendo al corazón. El adulterio es la falta de unidad del ser. Entonces buscamos afuera nuestro cuerpo. Así empieza el manoseo. Ok. Alberto Maidana, entiendo que hay una restauración integral. Absolutamente. Tiene que ser integral. Debe ser integral. Entonces, escuchen esto. Dice, ¿cómo de más amó el mundo? No entendí esa, o sea, entiendo que es una afirmación, no es una pregunta. Por acá está Nehemías y me dice, bendiciones, una gran duda. ¿El jardín o huerto del Edén fue un lugar metafórico o realmente existió un jardín o huerto físico? Buena pregunta, Nehemías. Buena pregunta. Mira, yo pienso verdaderamente de que para un grupo determinado de personas se usó esto, que iba a ser luego metafóricamente usado a manera de parábola para la humanidad, pensando en el futuro. O sea que lo que estoy diciendo es que existió, ¿sí?, geográficamente, pero que existe perpetuamente en el mundo del ser, ¿sí? O sea que nosotros hoy día, para vivir en el huerto, todos hemos sido llamados a experimentar eso, esa plenitud que experimentaron ellos, todos mientras estemos en la tierra. Lo que nos espera luego de cruzar la barrera de la muerte es superior, por supuesto, en gloria. Pero mientras estemos en la tierra, nosotros tenemos la posibilidad de experimentar esto. Ahora, esto está en nuestro interior. Sabemos que lo que hacía que el huerto fuera un huerto, lo principal era el río que lo regaba. Cuando Jesús vino, dijo, ahora del interior de ustedes correrán los ríos de agua viva. Entonces es importante que entendamos que el huerto está en nuestro interior. El huerto es un estado superior de la conciencia en nosotros. Es un estado superior del espíritu en la vida de nosotros. No hay que ir a buscarlo a ninguna parte, ni en un lugar geográfico. Nadie te puede introducir ahí. Cada uno de nosotros tiene que entrar a esa dimensión de manera personalizada y autonómica. Si fuera que pudiéramos meter a cualquiera en ese lugar a merced o a gusto y placer de nosotros, entonces meteríamos a la humanidad. ¿Qué más queremos los que hacemos esto? Que la gente experimente esa dimensión, pero no se puede, ¿sí? Es importante que entendamos esto. Ok, miren lo que dice, a ver, vamos un poquito más allá. Déjenme. Dice, ¿por qué? Dice, Demas me ha desamparado amando más este mundo y se ha ido a Tesalónica. Dice, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Ok, no sé qué quiere decir esto, pero nos comentas luego allí. Mari Carmen dice, es un trabajo que cada individuo debe hacer, pero pregunto, como pastores, ¿cómo se hace el trabajo para que las vidas logren unir? Ah, qué buena pregunta, Mari. Esa es nuestra función pastoral. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que pastorear a la gente con ciencia y con sabiduría. Nosotros lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo hoy, lo que estamos haciendo juntos. Podemos interactuar con las personas. Lo que hizo Jesús, vamos a hablar de Jesús, lo que hizo Jesús, sentarse con las personas
y bajarle los conceptos y los principios. Por supuesto que lo que hizo Jesús hay que actualizarlo. Y hay que actualizarlo porque está demasiado comprimido, es parte de 2000 años en el pasado. Hay que actualizarlo, hay que abrirlo para poderlo entender, que es lo que yo estoy tratando de hacer con un breve grano de arena para que se pueda entender algunos conceptos. Pero esa es nuestra labor pastoral. Nuestra labor pastoral es llevar a la gente a que se pueda producir esa unidad en la vida de ellos. Y no hay una tarea más eficaz que todas las herramientas que nosotros vemos ahora a disposición de nosotros. Tenemos que tratar de utilizar todo, sentarnos con la gente, por supuesto que el sistema de conferencia, por eso que sentarnos a la mesa y compartir una comida, por eso es que sentarnos debajo de un árbol o en una barca a la orilla de la playa. Hay tantas formas, pero el secreto de todo, escuchen, no es la herramienta, el medio, el canal que utilicemos, no es el importante. ¿Sí? Lo importante no es cómo se sienta la gente a mi alrededor, ni cuántas personas se sientan, ni si cantamos o no cantamos, saltamos o no saltamos, si hay danza o no hay danza, si hay luces, humo. Eso no es lo importante. Es que tenemos todo eso, pero no tenemos lo más importante. Es que no tenemos gente que entienda esto. Y como no lo entienden, lo transmitimos literalmente desde la incomprensión. Entonces lo transmitimos. Porque deje de pecar, hermano, porque Adán pecó y porque Eva pecó y ahora la estamos pagando nosotros. Así que dígale no al pecado. La gente se queda mirando una con la otra y dice, ok, pero bien, yo ya dejé de fumar, yo ya dejé de drogarme, yo ya dejé de hacer lo malo, yo ya dejé el baile, no sé, todo lo que consideren malo, yo ya lo dejé y ahora ¿qué pasa? Que es que no me funciona de todas maneras. De todas maneras, esto me sigue sin funcionar. Adentro mío sigo teniendo una desorganización, sigo siendo cautivo de las emociones, de los pensamientos negativos y por sobre todas las cosas una prueba indubitable de que algo no está bien, que soy un infeliz en la vida, de que necesito que alguien me diga lo que estoy haciendo bien y lo que estoy haciendo mal, de que no termino de desarrollar algo en mi vida y nunca me siento verdaderamente concretado o realizado, porque al fin y al cabo lo que estoy haciendo es el trabajo de otro, siempre buscando un modelo o alguien para imitar. Todas esas son pruebas de que yo no estoy viviendo una armonía interna. Entonces nosotros tenemos que comenzar a trabajar para poder de alguna manera fomentar esto, que la gente comience a mirar hacia su interior, que la gente vuelva o que la gente sea verdaderamente espiritual. Es que ser espiritual no tiene que ver con una religión. De hecho, yo voy a serles sincero, perdónenme, yo sé, lo digo 3 veces, perdónenme para los que les voy a herir la susceptibilidad, pero yo he visto gente espiritual en un montón de ámbitos de la vida, en un montón de lugares de la sociedad, en montones de dimensiones. Entonces es importantísimo que nosotros dejemos los paradigmas, las estructuras de que la espiritualidad está en lugar o está monopolizada o la tenemos determinado grupo. La espiritualidad no funciona de esa manera. Dios está por encima de todo eso. Dios es un Dios de creación. Dios tiene un plan para todos los seres humanos. Es importante que entendamos esto. Ok, es un estado de vivir. Así es, Sergito, un estado es un estado de vida, un estándar de vida. Entonces entiendo que debo trabajar en unificar mi ser para mostrar el fruto del Espíritu. Totalmente, Yubeidi. Tengo que mostrar ese fruto. Y uno de esos frutos, voy a mencionar uno que lo hemos manipulado, manoseado de tanta manera, que es clarísimo. Tiene que ver con amar por encima de todo. No hay otro más grande que ese. Amar. Y amar tiene sus evidencias. Escuche, la cuadridimensión del amor. 1, la honra. 2, el perdón. 3, la compasión. 4, la misericordia. Entonces tengo que preguntarme, ¿alguna vez perdoné a alguien y pude hacerle compasión? Mírenlo al perdonador por excelencia del universo, nuestro Señor Jesucristo, el mediador entre el Padre de la creación y su creación. Cuando nos perdonó, no solo nos perdonó, sino que se dio a sí mismo. Por eso cuando Él vino a la tierra dijo, si alguien te ofende, quitándote la capa, dale la túnica. La capa, escuche, la capa hay que perdonarla. Pero la evidencia de que he perdonado, de que me la arrebataron o me la quitaron, es que te entrego la túnica, un acto de compasión. O sea, escuche esto, Él nos perdonó,
pero no bastó con que nos perdonara. En el sentido de que Él nos mostró todas las verdades, vino y lo materializó al perdón, nos abrazó, nos sanó, hizo señales y prodigios en medio de todo eso. Pero no se quedó con eso. Fue y murió en la cruz del Calvario, se dio a sí mismo. No podía dar algo mayor que Él mismo y se dio a sí mismo por causa de ese perdón. El perdón barato que conoce la religión. Sí, te perdono, pero me voy refunfuñando, lleno de odio, lleno de montones de cosas. Cuando tengo la menor oportunidad, exploto en ira, exploto en emociones negativas. Por favor, dejemos de hablar de esa baratija y comencemos a recuperar los principios. La gente tiene que conocer esto, tiene que conocer esa dimensión. Hace unas horas atrás hablaba con un amigo mío justo acá en Venezuela. Y yo le decía, y él me decía, Alberto, ¿qué crees que tenemos que recuperar los hombres de Dios en medio de la iglesia? No creo que tengamos que recuperar muchas doctrinas si se las saben de memoria. Tenemos que recuperar la hombría. Nuestros hombres han perdido la hombría. Nuestros hombres han perdido el poder de mirarte cara a cara y decirte que sí o que no. Nuestros hombres han perdido la hombría para poder enfrentarse y discutir sobre temas sin querer vencer a otros. Hay que recuperar la hombría para poder agachar la cabeza, para cerrar la boca cuando hay que cerrarla, para abrirla cuando hay que abrirla. Hay que recuperar la hombría en medio de nuestros hombres. Es verdad lo que decía aquel tango de la década del 60. Nuestros hombres están en un declive. Y no estoy hablando de evangélicos, de religiosos o de gente. Estoy hablando de hombría. Estoy hablando de hombres, escuche esto, que de alguna manera se esfuerzan por tener las cosas claras y coherentes en la vida de ellos. Hoy día es más importante vestir o portar un título, ponerse títulos en el Facebook. En algunos casos los títulos no les caben a algunos dentro de las presentaciones, los nombres de sus ministerios, los nombres de sus responsabilidades, su ropaje, su atuendo. No cabe, ni en la pantalla les cabe, pero no hay sabiduría. No hay sabiduría y no hay hombría. Y no hay sabiduría porque no hay hombría primero. Es importante que nosotros entendamos eso, porque un hombre de verdad ama. Y cuando ama se pone en el lugar del otro. Necesitamos recuperar esos principios. Es importantísimo que los podamos recuperar en este tiempo. Nehemías dice, bendiciones. ¿Qué significado le podemos dar al que Adán y Eva estaban desnudos? Muy importante el concepto. Déjenme contarles algo que está mencionando acá Nehemías, y eso quiere decir que Nehemías me ha prestado atención en los videos anteriores. Yo lo estuve mencionando. Acá la palabra para decir, sí, desnudos, es la palabra arumín, y viene de la palabra arum, que significa astuto. Y la palabra astuto es sagaz, escuche, la palabra arum es sagaz, astuto, furtivo, sensible. O sea, la palabra astuto habla de una serie, escuche esto, habla de una serie de capacidades naturales y son positivas, no son malas. Vaya al original de la Biblia y lo lee, por Dios. Se lo estoy mostrando, mire, se los voy a mostrar, ¿sí? Se lo voy a mostrar en el Strong. El Strong lo describe de esta manera. Astuto como artero, avisado, cuerdo o prudente. Eso no es algo negativo. No está dándole calificativos, no está descalificándola a la serpiente de la Biblia. Léalo, por Dios. Usted tiene que conocer eso. No sé qué es lo que se le pasa a la gente cuando lee las cosas por encima y no lee en profundidad. Pero ahí no dice en ninguna parte, lo vuelvo a leer. Arum es la palabra astuto, artero, avisado, cuerdo o prudente. Y es la misma palabra o la misma raíz para decir arumín, que es la palabra desnudo. Entonces, déjenme explicárselo, por favor. Ellos eran así por naturaleza, pero cuando se sintieron desnudos, se sintieron de que ellos tenían ahora que esforzarse para poder ser algo que en el principio Dios había hecho en ellos de manera natural. Y esto viene porque ellos eran como Dios y la serpiente le dijo que serían como Dios y ellos quisieron ser como Dios cuando en realidad ya lo eran. ¿Tiene sentido? Por favor, déjenme explicarles.
Usted está sufriendo tratando de ser algo que usted ya es. Usted está sufriendo tratando de alcanzar algo que usted ya alcanzó. Lo único que tiene que dejar es soltarse para que eso pueda fluir desde su interior. Es importante que podamos entender, usted tiene capacidades extraordinarias que a usted lo han hecho, escuche, en el buen sentido de la palabra, autonómico. A usted lo hicieron autonómico, le dieron una capacidad de autonomía al Creador. Usted no es inferior en ningún caso a nada, ¿sí? Usted no tiene que luchar para ser como Dios. Usted tiene a Dios en su interior. Ok. Dice, ok. Oscarcito Antunes dice, ¿qué opinan de la palabra de Jeremías 44:17 que habla de la reina del cielo? Quizás no pega con lo que se está hablando, pero me gustaría saber qué opina. Bueno, Oscarcito querido, Oscar me conoce, ahí hay mucho que decir. La reina del cielo es un enemigo ancestral de la humanidad. Pero vamos a hacer un live al respecto y vamos a hablar de ello. Es el ente femenino que es el origen, ¿no?, de todo el mal. Un ente que se reveló no en la tierra, sino que se reveló en el cielo y que ha intentado gobernar una parte o influir de manera maligna en una parte del universo. Según el apóstol Pablo en el 15 de los Corintios, tiene una fecha de caducidad, ¿no? Pero por supuesto que eso tiene un origen mucho más profundo, que tiene que ver con el cielo y con lo que yo llamo la familia de Dios. Pero no queremos, son temas demasiado profundos para que la gente, para que los soltemos ahora mismo y nos vayamos por otra, porque va a provocar un montón de preguntas. Pero mediten en esto, cuando vemos la familia celeste nos damos cuenta que hay un padre, que hay un hijo y que hay un espíritu que necesita de un ser o necesita de un cuerpo. Eso es importante que quede claro. Y ahí vamos a entender de que hay un ente entonces que se rebeló contra el cielo, o que se rebeló, mejor dicho, contra el Padre. Para poder entender eso, lean el libro de Esther, y ahí se van a dar cuenta qué fue lo que pasó en el cielo. Ok. Dice, salió dejar cosas porque me digan. No entendí, Fabiancito. Seguimos. Dice, se vuelve el amor de Adán, Eva, alma. Se vuelve al amor de Adán, espíritu en Cristo, pero así también un Demas se desenamora y se vuelve al amor de Cristo. Es adulterio e incluso divorcio del alma y el espíritu. Ah, ahora te entendí. No, muy bueno eso, me gustó. Muy bueno la analogía, muy bueno el rema que ha tomado, Ashi. Van Pris, se debe alinear el alma, cuerpo y espíritu, por supuesto, cada uno en el lugar que le corresponde. Sabemos que somos seres espirituales, ¿sí?, por naturaleza. Esa es nuestra naturaleza principal. Hay personas en el mundo que desde hace rato están sanando enfermedades por medio de la reconfiguración del subconsciente, que tiene conexión directa con el cuerpo, sin la necesidad de la religión. Cuando entiendo que Dios nos dio el libro para promover estas verdades, con el tiempo perdemos credibilidad. Totalmente, Alberto, el conocimiento nos está desbordando, se nos está metiendo por un montón de lados, por un montón de líneas, por montones de regiones del mundo, montones de ámbitos culturales, absolutamente. Es importantísimo que entendamos eso, por eso tenemos que levantar la cabeza, tenemos que sacar la cabeza del hoyo como la avestruz, tenemos que levantar la cabeza, mirar, tomarnos el tiempo para mirar con sabiduría. Déjenme que yo les cuente una cosa muy importante. A ver, ¿cómo lo explico? Que Dios me ayude a explicárselos. ¿Por qué no sabemos nosotros que este líquido está en todas partes? Porque en realidad no conocemos el líquido, conocemos el envase.
Nosotros estamos buscando que el envase concuerde con nosotros en todas partes del mundo. Entonces, cuando vemos la diversidad infinita de envases, culturas y tantas cosas en el mundo, nos confunde eso. Este envase con este envase no tiene absolutamente nada que ver. Pero los que conocemos el líquido, los que lo hemos probado de verdad, los que hemos tenido una experiencia con él, sabemos nosotros de que no tenemos miedo de probar cualquier líquido y lo sabemos reconocer en cualquier envase que se nos presente. Ese es el problema de la religión. La religión nunca verdaderamente entendió el líquido o la esencia. Entonces, donde ve un envase que no se correlaciona con aquello en lo que estuvo siempre acostumbrado a servirse, entonces lo rechaza. Necesitamos entender esto. Eso es lo que nos está diciendo Alberto. Ok, Fabiancito dice, te mandé para entrar. Ok, ahí vamos. Estoy de acuerdo, Dios está por encima de cualquier religión, dice Yubei. Carolina dice, si no hay unificación entre el alma y el espíritu no habrá fruto. No hay, no habrá. José Guzmán dice, bendiciones apóstol, un abrazo grande. Brenda dice, bendiciones apóstol. Sergito Galeto dice, a ver, acá sí lo tenemos. Dice, la unidad se realiza en Cristo, Efesios 11. Las cosas que están en el cielo y las que están arriba en el cielo, arriba en la tierra terrenal, no tiene que ver con una posición geográfica, sino con una naturaleza o carácter, absolutamente claro. Es que Cristo es una dimensión. Cristo es una esencia, Cristo es un compendio de principios, de conceptos, es el verbo del Padre, es la palabra revelada. En Él es la única forma donde se puede producir definitivamente ese principio. Creo que estamos hablando lo mismo, ese principio de unidad. Dice entonces Nehemías, San Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Totalmente. Los que quieran ser conocidos, número uno. Los que quieran ser conocidos, número uno. Número dos, los que quieran ser relacionados con el Creador, solo se tienen que amar. Solo se tienen que amar. Ahí está el secreto. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor unos con otros. No hay otra forma de hacerse famoso. No hay otra forma de ser más efectivo. Amemos, amemos. Dice Yubei, nuestros hombres están en declive. Es triste, totalmente, Yubei, totalmente. Yuraini dice, inocencia, sagacidad, santidad, sin malicia, prudencia. Ahí está, eso es lo que tenía la víbora. Cuando leemos eso uno dice, ¿cómo? ¿Una víbora? ¿Esta era una víbora de qué tipo? Quiero que comprendan que está de alguna manera mostrándonos de que la víbora es solo un vehículo. Quiero que comprendan que lo hemos visto en muchísimas oportunidades, solo un vehículo. Los cerdos en la parábola en el relato del endemoniado gadareno, los cerdos solo fueron un vehículo para que los demonios, en este caso, se trasladaran. Los animales, quiero que comprenda la importancia de eso. Nosotros tenemos estamos sugestionados con la víbora, cuando la víbora no es lo importante es lo que usted tiene que salvar. ¿Qué condición está tu alma? Tu alma está funcionando verdaderamente como una infraestructura para sacar el potencial que hay en tu espíritu, o tu alma está funcionando como una estructura que está utilizando la serpiente. Tu alma puede utilizar, escúcheme, tu alma, tu Eva puede utilizar tu espíritu, ¿sí?, a tu postrer Adán, o para sacar potenciales y exteriorizarlos, o puede estar utilizando la serpiente. Es importante que entendamos eso, y de ahí sale todo lo maligno que usted se puede imaginar, y ahí entendemos a tantos apóstoles diciéndonos cosas como del corazón todo lo malo que sale, de la mente se puede transformar en el taller de la serpiente y demás. Necesitamos recuperar eso. Ok.
Hermoso ser libres y autonómicos, absolutamente. Nacimos para eso. Ese es el fin, esa es la meta de cualquier papá que ama a sus hijos. ¿Qué padre no quiere ver a su hijo realizado? ¿Qué padre no quiere ver a su hijo autonómico? ¿Qué padre no quiere ver a su hijo caminando hacia el destino profético, desarrollando un potencial, una habilidad o una capacidad, por Dios? Van Pris dice, bravo, así es, Dios está en nuestro ADN, absolutamente. Parece que el hombre siempre anda en búsqueda de alcanzar sabiduría. Ahí está. Ahí tenemos que analizar eso, porque una cosa es sabiduría y otra cosa es conocimiento. La sabiduría viene de la experiencia con el Creador. Mi experiencia con Él, mi trato con Él, eso no se puede imitar. Muy difícil de adquirir. Tengo que vivirlo. Por eso necesitamos vivir a Jesús. Ahí es donde viene la adquisición de esa sabiduría. La pastora Nora está con nosotros, la apóstol Nora. Dice, trataron de cubrirse con hojas de higuera. Religión. Sed astuto como serpiente, dijo Jesús. Sí, y Jesús fue levantado como la serpiente en la cruz, dice, para no arrastrarla más. Qué tremendo apóstol Nora. Qué bueno sería que el apóstol Nora en estos días pudiera subir para ayudarnos. Tremendo, tremendo eso. Tremenda la sabiduría que Dios le ha dado a esa mujer. La astucia no es mala, pero tiene que estar complementada con mansedumbre para equilibrarla. Claro, por supuesto. Y la Biblia, y es la misma palabra que sagaz, y la propia Biblia dice que los hijos de este mundo son más sagaces que los de la luz. Imagínense. O sea que hemos perdido nosotros esa... Ok, los envases, muy buena alegoría, dice Sergito, un abrazo, Moncita, a ver, amén. Facundo, acá está Facundito, a ver qué dice. Dice, enfoquemos no en los que están dormidos, dice aún, sino cuántos hemos despertado y nos queda por conocernos lo que somos en Cristo. Totalmente, es que somos en Cristo una potencia y todo lo podemos en Él. Por eso es tan importante que nosotros trabajemos fuertemente esos conceptos. ¿Podemos decir que el corazón es la conciencia? No estoy en condiciones de decir eso, porque no sé en qué parte del ser opera la conciencia. Pero sí podemos decir que en el espíritu tenemos una. Eso sí estoy seguro. Y lo importante no es donde se encuentre geográficamente. Lo importante es que le obedezcamos, que seamos sensibles a su voz. Apóstol dice, ¿y qué papel tiene el Espíritu Santo en este trabajo de unir ambas partes? Fundamental. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es el único que nos puede revelar esto. Y Él no se lo va a revelar a cualquiera. Él lo tiene que revelar a aquellos que de alguna manera le estamos dando lugar al amor en la vida de nosotros. Por eso es que vemos tanta gente en la religión que está velada, que está cegada, que oyendo no escuchan y que viendo no logran ver. Entonces, el Espíritu Santo es el revelador por excelencia de la palabra, para que la palabra se vuelva verdaderamente sabiduría en nosotros. Y para eso hay que abrirle las puertas de nuestro corazón y de nuestra vida. Hay que invitarlo, hay que estar con Él, hay que honrarlo en nuestro ser. Recuerden que eso está en nuestro interior, y la forma en la que nosotros nos movemos, pensamos, escuchen esto, la forma en la que nos movemos, pensamos, actuamos, sentimos, es la forma en la que nosotros vamos a honrar a esa extraordinaria presencia del Espíritu en la vida de nosotros. Ahora, en el momento que yo no le doy el lugar, es el momento en el que yo no me honro, en el momento que no honro, en el momento que no me hago un acto de compasión, ni se lo hago a nadie, ni un acto de misericordia, ni se lo hago a nadie. En ese momento no es que el Espíritu Santo se vaya a ir, el Espíritu Santo no puede obrar. ¿Y de qué manera va a obrar el Espíritu Santo? La primera etapa te tiene que revelar. Se tiene que producir una revelación, se tiene que correr el velo por medio del Espíritu, para que podamos entender esto. Hay gente que cuando escucha determinadas cosas es chino básico. Hay otros como ustedes que sienten un eco en lo profundo del corazón. Hay muchos de ustedes que adentro de la vida de ustedes
como si de un puzzle se tratara, las piezas comienzan a entrar o a encajar cada una en su sitio y comenzamos a entender. Por eso es tan importante darle lugar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo adentro de ustedes va a poner el sello de lo que ustedes están recibiendo. Así que los amo, los bendigo, los abrazo, feliz de compartir con ustedes esta serie, estos momentos. Los espero en Simram para que puedan participar de lo que vamos a tener, porque vamos a estar desarrollando estos puntos en profundidad y vamos a estar viendo cosas realmente impresionantes. Así que los bendigo, un abrazo grande, los veo en el próximo Simram.